¿Alguna vez te has preguntado cómo roncamos o estornudamos en diferentes idiomas? ¿O cómo ladran los perros o maullan los gatos en diferentes idiomas? Si alguna vez te lo has preguntado o incluso si nunca te lo has preguntado, quédate porque esto te va a encantar. ¡Hola! Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si no me conocéis, yo soy Elena, encantadísima de conoceros. Si no sabéis muy bien cómo has llegado a este canal, te cuento. Aquí hablo sobre mi vida, sobre viajes, sobre vivir en el extranjero, sobre aprender idiomas y sobre un montón de cosas más. Así que si te gusta este vídeo y no quieres perderte nada de contenido, te animo a que le des un buen me gusta a este vídeo y que te suscribas a mi canal. Y si ya me conoces, bienvenido a un vídeo más. En el vídeo de hoy, como habéis visto en la introducción y en el título que tenéis aquí abajo, vamos a hablar de onomatopeyas y de qué lenguajes tienen los animales, cómo estornudamos, cómo roncamos, cómo lloramos en diferentes países, cómo son esos sonidos. Son sonidos que cambian. Como ya hemos hablado en alguno de mis vídeos de aprender lenguas, cada lengua tiene un conjunto de sonidos que es diferente al de otras lenguas y todo eso va a hacer que de manera muy curiosa las onomatopeyas cambien muchísimo y que sean curiosísimas. Pero espera, ¿qué es una onomatopeya? Vamos a buscarlo. Oye Siri, ¿qué es una onomatopeya? Según la Real Academia Española, es la imitación del sonido de algo en el vocablo que se forma para significarlo o vocablo que imita o recrea el sonido de la cosa o la acción nombrada. Ejemplos típicos de onomatopeyas son boom, clap, pam, top, pin, click, pum, cabom. También pueden ser... Eso es lo que dice la Real Academia de la Lengua Española, pero en palabras muy llanas y muy simples, básicamente una onomatopeya es la representación en sonidos que cambian, dependiendo de la lengua, de un sonido que escuchamos en la realidad. Bien sea un estornudo, un ronquido, un ladrido, un maullido y muchos más. Para ayudarme en contaros cómo son las onomatopeyas y cómo cambian dependiendo de qué país y de qué lengua, me voy a ayudar de las ilustraciones maravillosas y magníficas de James Chapman, que ha hecho un montón de ilustraciones. Tiene también un libro donde él ha investigado cómo estas onomatopeyas cambian dependiendo del país y de la lengua de origen. Y ha creado estas maravillosas ilustraciones que os voy a poner en pantalla acerca de cómo son los sonidos de los animales, de sonidos cotidianos y de muchas cosas. Por supuesto, esto sería mucho más divertido e interesante si yo contara con diferentes personas de diferentes países que nos mostraran directamente cómo es ese sonido, pero como esta es una producción muy low cost, muy casera y con un presupuesto muy bajito, pues nos vamos a contentar con esto que tenemos. Con todo esto claro, vamos a empezar y empezamos con el lenguaje de los animales. Vamos a empezar con el sonido de los perros. ¿Cómo hace un perro en vuestra lengua? En español, un perro hace wow, en inglés hace woof, en ruso hace gaf, en danés blaf blaf, en japonés Wang wang. en islandés un perro hace bof bof, en rumano ham ham, en italiano bau bau, en persa hap hap y en coreano beum, beum. Si lo pronuncio mal tenéis que perdonarme, pero no hablo todas estas lenguas. Ya tenemos al perro. ¿Cómo hace el gato en vuestra lengua? En español hace miau, miau. En italiano, miau. En vietnamita, meo, meo. En francés, miau, miau. En coreano, yaun. En japonés, Yang, yang. que es este gatito del Nyan Cat. Me explota la cabeza. Finalmente, en estonio, los gatitos hacen... No. Vámonos ahora con el sonido de los cerditos. ¿Cómo hace un cerdito en tu país? En España decimos oink oink. Es igual que en inglés, también tienen oink oink. En japonés, bu bu. En albanés, hunk hunk. En alemán, Gons, gons. en sueco Nöff, nöff. y en danés. Knof, knof. Vámonos con un conocido muy típico y que todos los niños saben este sonido, todas las personas lo conocemos, además es algo muy arquetípico y es el sonido del gallo. ¿Cómo hace el gallo en tu lengua? En español el gallo hace kikiriki, en inglés cucudadoudou, en francés cocorico, en coreano kokio y en japonés Kokui kokukeo. kokikokeo. Vámonos con el mono. ¿Cómo hace el mono en tu lengua? En español hace i, en ruso jijiji, en coreano kik kik, en inglés en thai shak shak y en japonés kiki kiki.
Vámonos con el sonido de la rana. ¿Cómo hace la rana en tu lengua? En español hace croc croc. En italiano cra cra. En inglés Ribbit, ribbit. en turco vrak. En alemán vag, vag. En polaco kum kum. En chino Wo, wo. en thai op op. En húngaro Brekeke, brekeke. y en japonés kero kero. Me encanta. Y por último, ¿qué hace el zorro? What does the fox say? What does the fox say? Recuerdo desbloqueado, ¿eh? En realidad, un zorro suena más bien así. Aunque no está muy claro y no me parece que sea un sonido muy claro para las lenguas. Vámonos ahora con la parte número 2 de este vídeo, y es la parte donde vamos a hablar de cómo las expresiones suenan dependiendo de qué lengua y de qué sonidos tenga ese idioma. La primera expresión es la del ronroneo de un gato. ¿Cómo ronronea un gato en tu lengua? En español, un gato ronronea haciendo rrrr. En inglés en japonés hace guru, guru. En francés, ron ron. En alemán, Schnur, schnur. en ruso, mur. En danés, Pierre, pierre. y en la lengua de Estonia hacen el sonido de nur. Vámonos con un sonido súper interesante, y es el sonido de pensar. ¿Cómo pensamos dependiendo de cada lengua? ¿Cómo es en tu lengua? En español es En japonés es eto. En inglés en alemán y en francés muy similar este. Vámonos ahora con el sonido de un estornudo. ¿Cómo estornudamos dependiendo de cada lengua? ¿Cómo estornudas tú en tu lengua? En español decimos achis, en inglés achú, en vietnamita hatsi, en hindi hacen hachi y en turco hapshu. ¿Cómo suenan los teléfonos en diferentes lenguas? ¿Cómo suena un teléfono en tu lengua? En español suena ring ring, muy similar al inglés que es ring ring. En portugués trim, trim trim. En búlgaro zan zan. En alemán kling kling. En japonés me encanta hiririri. En italiano drin drin. Y en coreano me parece súper interesante dareureung. Dareureung. Para mí ahora tenemos uno de los más interesantes, y es cómo roncamos. ¿Cómo roncas tú en tu lengua? Este es un sonido complicado. Por ejemplo, en vietnamita es kho kho. En japonés gu gu, gu gu. En polaco es hrr hrr. En coreano dereureung. En búlgaro hur hur. En francés es romsi. Romsi. Este también me encanta, y es cómo lloramos. ¿Cómo lloras tú en tu lengua? En español lloramos buah, buah. En inglés buah, buah. Y en japonés, que me encanta, es shiku shiku, shiku shiku, shiku shiku. Vamos ahora con otro sonido que me encanta, es el penúltimo sonido, y es el sonido de cómo nos reímos. ¿Cómo te ríes en tu lengua? En español nos reímos jaja. En inglés jaja. En indonesio wakakaka. Me encanta. Ahora tenemos el sonido de comer. ¿Cómo suena el sonido de comer en tu lengua? En español, cuando comemos decimos ñam ñam. En inglés shom shom. En coreano ñam ñam. En francés ñam ñam. En japonés paku paku. En italiano ñam. En estonio nam. En polaco hrup hrup. Y en alemán mampf. Mampf. Por último, vámonos con el sonido de besar. ¿Cómo suenan los besos en diferentes lenguas? ¿Cómo suena besar en tu lengua? En español es mua. En inglés es mua. En chino, bo. En japonés, en francés, smak. En lituano, pakst. En portugués, shuak. Y finalmente, en lengua estona, momsti. Y eso ha sido todo. ¿Qué te han parecido estos sonidos? ¿Te han llamado la atención? ¿Te han parecido curiosos? ¿Los conocías antes? Por supuesto, si hay un sonido que no he comentado o que este ilustrador no ha mostrado, déjamelo en comentarios, porque así esta comunidad, este vídeo se nutre muchísimo más, y además que me encanta leeros. Como veis, ha sido un vídeo muy curioso. Me apetecía muchísimo traeros este vídeo porque es algo que llama muchísimo la atención, es algo de lo que normalmente no pensamos
y es que cada lengua codifica sus sonidos e interpreta el mundo de una manera diferente. Así que aunque es verdad que hay sonidos similares, cada lengua al final tiene su toque especial y distintivo. Sin más, muchísimas gracias por estar ahí. Si te gusta este vídeo, no te olvides de dejarme un buen me gusta y suscribirte a mi canal si aún no lo habías hecho. Y nos vemos muy prontito aquí en mi canal. Os mando muchos besos. ¡Chao!